quiero hablarle esta mañana de una palabra que nos va a bendecir. Quiero hablarle acerca del valor de la presencia de Dios. Diga, cuando el pastor me va a hablar, no lo escucho, diga, el pastor me va a hablar del valor de la presencia de Dios. Quiero que se me ubique en el tiempo y me preste mucha atención. Voy a leer mucha Biblia porque no tengo otra, o sea, por cómo viene presentada la palabra. Le contaba a mi esposa que estuve leyendo la palabra esta semana. Estuve leyendo esto que conozco, o sea, mayormente la Biblia ya la conozco. Puede escaparse alguna cosa, pero mayormente uno tiene una noción de toda la palabra. Eso no quita que Dios permanentemente te trae revelación. Estaba leyendo acerca de este tema y la verdad que es un tema que a mí y Dios habló a mi corazón para compartir con ustedes esto que le voy a hablar. En el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, que narra desde la creación hasta antes de Cristo, se le llama Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Es un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y esa es toda la historia. Hasta que Cristo llega, 3 años y medio, muere Cristo y comienza la iglesia. Es el nuevo pacto, que ya no es el pacto de un animal que moría, sino es Cristo muriendo y derramando su sangre. Y es el nuevo pacto que es más excelente que el primero. Pero este primer pacto, el del pueblo de Israel, es un pacto que era como una figura, era como una representación de lo que sería este otro verdadero. Por eso toda la Biblia sirve, y cuando Dios le habla a Israel, en realidad le habla a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces vamos a tomar algunas cosas, primero del viejo pacto y después vamos a hacer el paso para el lado del nuevo. Pero en realidad vamos a hablar de algo que cuando yo lo mencione probablemente usted diga, ¿qué es eso? Vamos a hablar del arca de Dios. Se lo voy a explicar muy sencillamente. El arca de Dios en el antiguo pacto era un mueble de madera de acacia, todo recubierto en oro, por dentro y por fuera, y tenía una tapa con 2 querubines, que eran 2 ángeles, uno de cada lado, que con sus alas cubrían el arca. Ese arca tenía anillos en los 4 costados y pasaban 2 barras, también de madera de acacia, todo recubierto en oro. Esas barras eran para cuando había que transportar el arca, solamente los sacerdotes ponían 4 sacerdotes sobre el hombro y ellos marchaban y llevaban el arca. Y ese arca representaba la presencia de Dios. Le explico porque voy a empezar a hablar del arca y usted dice, el arca de Noé, el arca, qué sé yo. No. Estamos hablando del arca de la presencia de Dios. Ese mueble, o sea, Dios había decidido para tener una representación o una oficina en la tierra, la tenía en el arca. O sea, Dios se iba a manifestar a través del arca, que era el símbolo de la presencia de Dios. Era la morada de Dios. Por ejemplo, primero estuvo en el tabernáculo que Moisés edifica, que Dios le da todo el diseño, y el arca estaba en el lugar santísimo. Después, cuando llega el tiempo del rey David, David tiene en su corazón edificarle un templo a Dios, pero él no lo hace, lo hace su hijo Salomón en el templo de Salomón, y el arca pasó del tabernáculo al templo de Salomón, pero siempre el mismo arca, porque en realidad era la representación de la presencia de Dios desde donde Dios obraba y por donde Dios se movía. Entonces, solo los sacerdotes podían cargar el arca y llevarla, y podían ministrar a Dios ahí en el arca. Una vez al año, después de santificarse mucho, se presentaban ante Dios, porque si no era así, podían caer muertos. O sea, no era cualquier cosa, era la presencia de Dios. Entonces, hoy vamos a contemplar la importancia y el poder presencia de Dios. Diga conmigo, voy a aprender acerca de la importancia, diga conmigo, y del poder de la presencia de Dios. He orado para que Dios abra nuestro entendimiento y se nos revele acerca de la presencia de Dios. Y vamos a ver, voy a arrancar por un tiempo de crisis espiritual. ¿Sí? Muchos tiempos en la vida de Israel en que había crisis espiritual. Pero vamos a comenzar allí por la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 1, vaya preparándolo. El libro de Samuel nos relata la historia de una decadencia espiritual en Israel, que era el pueblo de Dios,
que es tipo de la iglesia. Israel representa a la iglesia. Y el sacerdote que había en ese tiempo se llamaba Elí. ¿Cómo se llamaba? Elí. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 9 dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Elí había fallado como padre y sus hijos también eran sacerdotes, pero se habían corrompido. Antes no era como ahora en la iglesia, que Dios llama al ministerio. Dios tenía una tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví. Y ellos, o sea, si yo era sacerdote, mis hijos también eran sacerdotes, porque era generacional. No era por llamado, era por descendencia. O sea que si padre sacerdote, hijo sacerdote, nieto sacerdote, bisnieto sacerdote, era todo sacerdotal. O sea, eran los que ministraban en la casa de Dios. Pero imagínense que cuando un padre fallaba en transmitir lo mismo que ellos tenían de Dios a la próxima generación, por más que eran sacerdotes, la próxima generación se corrompía. Y eso es lo que pasaba acá. O sea, los hijos de Eli se habían corrompido. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 dice: y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Eran sacerdotes? Sí. Eran sacerdotes, pero se habían corrompido y no conocían a Dios. Oficiaban toda la ceremonia, ofrecían los sacrificios, ofrecían incienso, hacían todo lo que tenía que ver con el culto, pero no conocían a Dios. O sea, no es que no sabían de Dios, no lo conocían. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no lo conoce. Es otra cosa. Ahora mire cuál era el grado de corrupción de estos muchachos. Primera Samuel 2, pero ahora el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mirá qué nenes que eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran tan corruptos que andaban y tenían relaciones sexuales con las que servían en la puerta del templo, con las colaboradoras. La corrupción, o sea, el liderazgo de la iglesia estaba corrompido. O sea, esa era la situación en la que se encontraba Israel en ese momento. Después, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que por eso Dios levanta a Samuel en este tiempo. Lea la historia porque realmente, agárrese todo, primera y segunda de Samuel, léaselo todo, se va a emocionar con lo que Dios habla. Ahora, en este contexto de esa corrupción, no voy a entrar en detalles, el pueblo de Dios permanentemente tenía algunos enemigos, porque eran imperios que peleaban reyes contra reyes y conquistaban, y si yo le ganaba a aquel, ellos pasaban a ser mis siervos y me tenían que pagar tributos. Entonces, pero tenían unos enemigos permanentes que eran los filisteos. Diga conmigo, filisteos. Los filisteos fueron los enemigos, podríamos decir, permanentes, vitalicios del pueblo de Dios. Cada tanto había batalla con los filisteos. Por ejemplo, David y Goliat, la gran historia. ¿Qué era Goliat? Un filisteo. Y el ejército que lo respaldaba eran los filisteos, que otra vez Israel con los filisteos. Siempre la guerra era Israel y los filisteos. En una oportunidad, en ese contexto de corrupción espiritual, Israel sale a la batalla como tantas veces. ¿Contra quién? Contra los filisteos. Y vamos a leer qué pasó. Perdóneme que tengo que leerle mucho, pero como son relatos, yo se los podría contar, pero no va a tener la misma esencia que si usted lo escucha de la misma palabra. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11, dice así: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Acá lo tiene. Y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?
traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. ¿Qué era el arca? La presencia de Dios, el mueble que traía la presencia de Dios. Entonces, traigamos el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Qué querían hacer? Traer el arca y llevarla a la guerra. Si vamos con Dios, le damos la paliza. ¿Se da cuenta? Esa era la mentalidad de ellos. Fíjese, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre querubines. Los dos hijos de Elí, mire quién fue la mujer del arca. Los dos sinvergüenza. ¿Cómo se llamaban? Ofni y Fines. Y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. O sea, se pusieron tan contentos porque dijeron, ahora sí la cosa va a funcionar. Dios está en medio nuestro. Antes nos ganaron porque estábamos solos, pero ahora con Dios vamos a ganar nosotros. La tierra tembló por el júbilo de ellos. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos de Israel? Y supieron que el arca de Jehová, alguien le mandó un WhatsApp, había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces se dijeron entre ellos, esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos nos han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres, 4.000 era la primera guerra, ahora murieron 30.000 de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. O sea que no le funcionó la presencia de Dios. Porque la quisieron usar como un amuleto. O sea, se pensaron que ahora porque llevaban una caja donde Dios actuaba, aunque ellos vivieran como vivieran, hicieran lo que hicieran, le iba a funcionar igual. Pero ¿qué pasó? Oh, tremendo, hasta los filisteos se asustaron, pero resulta que no le funcionó la presencia de Dios porque no funciona así. Dios no funciona en medio del pecado. Dios no funciona en medio de la corrupción. Usted puede venir a la iglesia todo lo que quiera, pero no se trata de que porque usted viene acá le va a ir bien. Oh, sí, ahora, y se lleva una Biblia, y si le regaló una Biblia, se compró una Biblia, ahora sí, ahora tengo la espada, tengo el poder. Y se dice, pero no pasa, no es eso, no es el aparato. No. Dios ahora ya no está en un arca. Usted necesita tener un encuentro con Dios y vivir como Dios quiere para que Dios funcione y Dios pueda tener comunión con usted. Usted puede hacer como Ofni y Fines y se puede llevar el arca al medio de la batalla, pero eso no le garantizará la victoria porque Dios solo opera en medio de una comunión espiritual. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, estos sacerdotes corruptos querían llevar la presencia de Dios como si fuera un amuleto. Hay gente que nunca ora, pero cuando le viene el apuro dice, ay, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Se cree que porque repita la sangre de Cristo, no le funciona. ¿Y de dónde sacan a hacer la sangre de Cristo? ¿Qué sé yo? Lo escucharon por ahí. Que alguien dijo, yo también, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. No es un amuleto. Pero hemos visto en el nombre de Jesús hacer milagros Dios. Entonces, yo me acuerdo siempre, y muchos en este tiempo, un hermano, me acuerdo, hace muchos años atrás, lo vinieron a asaltar, allá en la Tablada. No, volvía de un culto, ¿qué traía? Una carterita. Con la Biblia, todo lo que traía, no se iba caminando ni para el colectivo, tenía hace muchos años. Y se bajan dos de un auto así, con revólver, con pistola. Dame todo. Buzo se llamaba de apellido, me acuerdo. El viejito Buzo le decíamos nosotros, era más jovencito. Y el viejito Buzo lo miró y le dijo,
¿qué? Dame todo, dame todo. ¿Qué? Sacó la Biblia, te reprendo en el nombre de Jesús. Le dice, salió. ¡Opa! Que hacer como el viejito Buzo, ¿no? El viejito Buzo era un hombre de Dios. Estaba lleno de Dios. Por eso lo podía reprender en el nombre de Jesús y los otros salían corriendo. O sea, no era cuestión tiene que ver con que el arca esté en el ámbito correcto. O sea, no es decir en el nombre de Jesús. Eso solamente es respaldado cuando el nombre de Jesús vive dentro tuyo y reina dentro tuyo. No es un amuleto, no es una frase, San Roque, que este perro no me toque. Te muerde igual. Mire lo que dice el libro de Salmo, capítulo 25, o el Salmo 25, versículo 14. Escuche esto. Lástima, quisiera entrar a veces en algunos pasajes que menciono, predicar sobre esto, pero solamente una mención. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. La comunión de Dios es con los que le temen, no con los que no le temen, que no lo respetan, sino con los que le temen. Entonces, Dios no es un amuleto de nadie. Decirle al que está al lado tuyo, no se te ocurra usar a Dios como amuleto. Ahora imagínense, el arca de Dios, semejante cosa. Israel es vencido y los filisteos tienen un tremendo trofeo. ¿Qué tenían? El arca de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Lo dejaron en el campo de batalla? No, se lo llevaron. O sea, yo me pregunté que Dios fue avergonzado. ¿Cómo no? Si perdió la batalla, es más, lo llevaron cautivo a Dios. Los enemigos de Israel lo llevaron cautivo a Dios. Fue avergonzado. ¿Será que Dios puede ser avergonzado por sus enemigos? Pareciera que no. Le voy a leer, ahora se va a disfrutar un cachito, son 12 versículos, pero los va a disfrutar. Vamos a ver a Dios en medio de los enemigos. Vamos a ver qué hicieron los filisteos con el arca de Dios. Capítulo 5 de Primera de Samuel, versículo 1 al 12. Primera de Samuel 5, 1 al 12 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era Dagón? El dios de los filisteos. Una imagen. Una imagen posiblemente de oro, y había un templo para ese Dagón. ¿Qué hicieron con el arca? Se la ofrecieron a Dagón, como diciendo: este es el trofeo que vos, Dagón, ganaste. Versículo 2: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Resulta que estaba el arca de Jehová y Dagón estaba, caído de cabeza delante del arca. Entonces lo agarraron, lo pusieron, no, este va acá arriba, lo pusieron otra vez al Dios, porque se había caído, no sé por qué, y ahí estaba postrado. Dice, y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón solo el tronco. Le había quedado el tronco sin cabeza y sin mano. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, que eran los filisteos, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese del arca de Dios de Israel a Gat. Y la pasaron allá, el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de tumores.
Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Tomá, yo no la quiero, llévala vos, agarrala vos, te la mando a tu casa. No, llevás a la casa de fulano. O sea, nadie la quería tener. Porque donde caía hacia desastre, porque habían tomado algo que nunca, como, sí, le ganamos, mirá, esto no tiene poder, Dagón tiene poder. Que te cure Dagón ahora. Estaban terriblemente atormentados, versículo 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios a Israel, vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Wow. Ya conmigo, con Dios no se juega. Si la gente cree que ahora puede jugar con Dios, yo entiendo esto, que si hoy Dios todavía no actúa como lo hacía en ese entonces, es porque estamos después de la muerte de Cristo, y esta es una era de gracia de Dios, de regalo, de favor. Pero cada uno que hoy se burla de Dios, mañana tendrá que presentarse ante Él. Recuerdo una vieja ilustración que una vez la leí, del tiempo de los carruajes de caballo, las galeras y esas diligencias y esos carruajes que llevaban varios caballos. Dice que una vez iba uno de esos carruajes, ¿no? Y se habían desbocado los caballos, iban, pero terriblemente peligroso, porque el carruaje atrás iba así, se iban a matar, porque un desastre, un accidente. Y en medio de esos caballos desbocados, alguien del público salta y se tira sobre los caballos y los agarra de la rienda y los arrastra a los caballos hasta que logra frenarlos. Y los que iban en el carro dijeron: nos salvó la vida. Y el tipo todo medio sucio, medio se le rompió la ropa. Lo fueron y le agradecieron: Señor, ¿cómo usted nos salvó la vida? Bueno, ya está. Y se fue el hombre. El que manejaba el carro al tiempo, pasando los años, tuvo problemas y comenzó a delinquir hasta que cae preso, porque todo delincuente cae preso, usted sabe. Porque hay un montón que creen que nunca, pero todos los delincuentes caen presos. Tarde o temprano cae preso. Entonces, cayó preso. Y cuando se presenta ante el juez, él lo mira y dice: yo lo conozco, ¿de dónde lo saco al juez? Y se acordó que aquel hombre que aquella vez lo había salvado del accidente de los caballos era ese hombre que se tiró y soltó y logró frenar aquellos carruajes. Era el juez. Dijo: me va a ayudar, le voy a decir. Dijo: señor juez, usted se acordará de mí, si no yo le voy a hacer recordar. Le dice: no, la verdad que no me acuerdo. Dice: ¿se acuerda cuando usted, a riesgo de su vida, se lanzó sobre un carruaje con los caballos desbocados y tomó las riendas y lastimándose y golpeándose, usted logró salvarme la vida? Si se acuerda de que yo era el chofer del carruaje, dice: señor, le pido que tenga misericordia de mí, que estoy en este mal momento. ¿Y sabe qué le dijo el juez? Le dijo: mire, señor, dice, en ese momento yo fui su salvador, hoy soy su juez. La gente cree que Dios, cuando vaya allá, va a seguir parando los caballos. Ya no. Era tarde. Allá es el tiempo del juicio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la presencia de Dios. ¿Entiendes? Entonces, estos jugaron con la presencia de Dios, pero fue dura con ellos. Hoy a lo mejor vemos que la gente juega con la presencia de Dios y no vemos tumores ni muchas muertes, pero el hecho de jugar no solo con la presencia, sino abusar de la misericordia de Dios es mucho más grave todavía que lo que ellos hicieron. Porque ahí directamente operó la justicia. Acá nosotros, en la justicia, está operando la misericordia. O sea que el precio va a ser más alto. Los filisteos finalmente envían el arca de Dios de regreso y llega a la casa de un tal Abinadab. Tenga paciencia con los nombres, son de allá y de aquel tiempo. Pasados los años y olvidada el arca, quedó en la casa de un tal Abinadab. Luego Dios levanta un rey, porque el pueblo pide rey, que se llama Saúl.
todos los días de Saúl. Saúl nunca se acordó del arca de Dios. Pasó el tiempo. Pero cuando ese rey, Dios lo destituye, se levanta otro rey que era conforme al corazón de Dios y se llama David. Estoy pasando historia por alto un montón, pero no tengo que avanzar porque tengo que llegar a donde quiero llegar. Se llamaba David y este hombre sí amaba a Dios. Este hombre sí era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces David, él se propone recuperar el arca de Dios. Él se propone recuperar la presencia de Dios para él y para el pueblo. Entonces, el arca termina en la casa de este Abinadab, pero David se propone y él dice, vamos a recuperar el arca. Yo quiero traer la presencia de Dios otra vez al pueblo de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 10. Vemos que David arma toda una comitiva y van a buscar el arca para traerla, para recuperarla otra vez, quizá como muchos quieren hacer esta mañana. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. ¿Cuántos llevaba? 30.000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Dónde la pusieron? En un carro nuevo. Y llevaron el arca de la casa de Abinadab, que se encontraba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, y con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios de aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Le agarró cuiqui. De modo que David no quiso traer para sí el arca, dice de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. O sea, qué tema, ¿eh? ¿Y por qué lo mató Dios? Ahora se va a dar cuenta por qué. Porque en realidad no había un problema. Quiso hacer algo bueno, quiso cuidar a Dios. ¿Cuántos quieren cuidar a Dios? No levanten la mano. La pasión por Dios no alcanza. Es saber cómo canalizar esa pasión. El arca, la presencia de Dios, debía ser llevada en los hombros de los sacerdotes, no en un carro nuevo. Compramos un 0 kilómetro, una camioneta 0 kilómetros para llevar la presencia de Dios. Dijo, ¿qué presencia de Dios en el carro? ¿Qué me está diciendo? Y es mucho mejor que lo que Dios hace tiene sentido. Dios no le interesa andar en un carro nuevo, Dios le interesa ir sobre sus hijos. Dios no le interesa que usted le prepare un salón, un templo, Dios le interesa estar sobre usted, sobre mí. Hay una diferencia muy grande. Oh, lo pusimos en un carro nuevo. Claro, yo estaba disgustado. Esto no entienden nada. Esto no, están haciendo las cosas mal. No están siguiendo el diseño divino. Cuando uno no sigue el diseño divino, no hay garantía que la cosa funcione. Es más, puede traer consecuencias adversas si así fuera. O sea, nosotros podemos edificar un hermoso santuario. Usted puede edificar en su casa. Ay, yo tengo un rinconcito para orar. Y ya le pone esto. Algunos le ponen un púlpito, otros le ponen un reclinatorio, qué sé yo. Pero Dios no está ahí. Es un lugar para usted, pero no para Dios. Dios quiere ir en usted, quiere ir en nosotros. No quedarse en un lugar fijo. Ya pasó. Eso era en el viejo pacto. Dios no está en un edificio, Dios no está en un mueble ahora, pero ya déjeme que me estoy adelantando.
Entonces, Dios está interesado en reposar sobre vos. Dios está interesado en reposar sobre vos. Entonces el precio fue alto, tuvo que morir una buena persona, pero por el error del rey, porque el rey tendría que haber dicho, no es así, muchachos. Traigamos los sacerdotes, pónganse el arca al hombro como corresponde, sigamos el diseño de Dios, porque de esa es la manera que tenemos que llevarla. Ahora, la presencia de Dios se fue a la casa de Obed-Edom, pero Dios nunca se queda quieto ni tranquilo. ¿Qué pasó con Obed-Edom? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios, y estuvo el arca en casa de Obed-Edom, geteo, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Porque donde Dios está, hay bendición. Porque donde Dios está, hay bendición. Hermano, yo no sé qué pasa, mi casa está todo mal. No me diga. ¿En serio? El otro día estábamos pensando en alguien que tiene un montón de problemas y estábamos evaluando con los pastores y cuando uno mira la casa se da cuenta que el diseño no está perfecto. O sea, ¿usted sabe qué es la cabeza en un hogar? Varón. Si el varón no está, no es el líder espiritual de la casa, no espere que haya bendición. A no ser que sea inconverso. Pero si es convertido, no puede ser el más inestable, debe ser el más firme. Pero tocó al final, vamos a la iglesia, está todo mal. Sí, pero no es venir a la iglesia, es ubicar las cosas en su lugar. No lleve la presencia de Dios en un carro, porque se te puede morir un hijo. Me refiero no al tuyo, sino a lo que pasó acá. O sea, no es una cuestión de querer hacer lo mejor conforme a lo que yo creo que es lo mejor. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? A veces hacemos las cosas conforme a lo que yo creo que es mejor, pero cuando Dios me pide lo que Él quiere, no, Señor, pero mira que yo te hago esto. No es lo que yo quiero, es lo que Él me pide. Porque Él me pide que yo como hombre, yo me comprometa, que yo sea el sacerdote, que yo sea la bendición para mi hogar. Ahora que empezamos con el ejército de oración, hay muchos hogares que van a empezar a bendecidos, porque los hombres se están posicionando en el lugar correcto. Denle un aplauso a Dios, claro que sí. La presencia de Dios, donde quiera que esté, va a bendecir a los hijos. Si hay presencia de Dios en algún lugar, se va a notar. Si hay presencia de Dios en tu casa, se va a notar. ¿Que no va a haber problemas? Sí, pero va a haber soluciones. Y las soluciones serán más grandes que los problemas. ¿No va a haber enfermedades? Sí, pero habrá sanidades. Y las sanidades serán más grandes que las enfermedades. No es que no vamos a tener problemas, pero se va a notar la diferencia cuando la presencia de Dios opere en un hogar a través de un hombre, una mujer y de una familia de Dios. Se va a notar, denle un aplauso a Dios. Después de la experiencia del carro, que David, por negligencia, se muere Usa, David se manda a mudar y dice, no, lleven la casa de Obed-Edom. Pero después que se entera lo que pasa en la casa de Obed-Edom, David dice, no, ahora sí la quiero ir a buscar. Porque el tipo ya averiguó cómo era la cosa. Y se avivó que era sobre el hombro de los sacerdotes. Entonces, según de Samuel, capítulo 6, versículo 12, dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y David dijo, no, me la estoy perdiendo. Entonces, David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. O sea, no dejes el arca en la casa de alguien más. No dejes el arca en la casa de alguien más. Es tiempo de recuperar el arca. En un momento vamos a ver cómo la manifestación de la presencia de Dios se da también en estos tiempos, ya vamos a ir. Pero cuando recupera el arca, ahora va sobre los sacerdotes, ya cambia la cosa. La presencia de Dios se la honra con lo mejor de nosotros. Y ahora le voy a leer algo que le va a volar los pelos. Mire, segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 13 al 15, prepárese, porque esto es loco. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pies,
él, o sea, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, que hicieron un pedazo, caminaron y dijeron, bueno, pare, voy a ofrecer sacrificio a Dios. Ya no solamente, vamos, no, pero ya que me averigüé, a Dios se le ofrece ofrenda. O sea que cuando usted tenga la presencia de Dios en su casa, no es simplemente tenerla, es ¿para qué va a estar ahí? Para recibir nuestras ofrendas. Ya le voy a explicar qué es todo esto. Dice, versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de sacerdote, con un efod de lino, se había puesto ropas sacerdotales él también. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido y con trompeta. Ahora, el arca de Dios, la presencia de Dios, a David le cambió la vida. Mire lo que él escribe en el Salmo 16, versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, en el arca, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, hay un placer en la presencia de Dios. El otro día estaba leyendo un libro y alguien decía, a ver, como no me voy a acordar la frase justa, pero él decía, no hay mayor placer sobre la tierra que un hombre experimente la presencia de Dios. Imagínese cualquier placer que se le ocurra. Un asado, vino del mejor, comer a reventar, ni se parece al hombre que encuentra la presencia de Dios. Imagínese cualquier tipo de placer que usted se quiera. Si yo me regalaran un barco, pero no sé si era un barco, pero bueno. Un avión, un edificio, que la gente piensa cosas raras. Bueno, si me regalaran, te lo regalan, no se compara a el placer de la presencia de Dios. Hay una necesidad de valorar la presencia de Dios, pero cuando no la conocemos, tampoco la vamos a valorar. La presencia de Dios no va a habitar en cualquier hombre que la quiera aprovechar, de ninguna manera. Recuerde lo que le pasó a los hijos de Elí. Dijeron, nos llevamos la presencia de Dios a la guerra y ganamos la batalla. Dios no va a obrar en cualquiera que la quiera. Lo que te puede bendecir en extremo, quizás te puede matar si no se le respeta y teme. No lo voy a leer porque se va a hacer mucho, se lo menciono así nomás, pero capítulo 5 del libro de los Hechos, anótelo y después lo lee. Un hombre queriendo figuretti, como hacen algunos, acá no, en otros lugares. En ese tiempo la iglesia, que recién comenzaba, la gente espontáneamente vendía sus casas. Los que tenían una casa, Dios los tocaba, o tenían dos casas, vendían una, venían y la ponían a los pies de los apóstoles para que se repartiese entre los que tenían necesidad. Y apareció un tal Ananías, dijo, Pedro, el apóstol Pedro, yo también vendí mi casa, acá te traje $1.000.000. Pero la había vendido en 2. Y Pedro le dice, ¿vendiste en 1.000.000 la casa? Sí, Pedro. Cayó y murió. Dice, no le mentiste a los hombres, sino a Dios, dijo Pedro. Y cayó muerto. Al rato vino la esposa, le hizo la misma pregunta y dice, sí, vendimos en 1.000.000. Cayó muerta ella también. 2 muertes, un matrimonio murió en medio de un culto por mentiroso. No se repite con frecuencia y gracias a Dios. Porque si cada mentiroso tendría que caer muerto, nos quedaríamos sin iglesia. Y casi que más que reírse para llorar. Porque recuerde que si abusamos de la misericordia, algún día nos vamos a presentar. Ahora, muchos hoy todavía creen que Dios nos va a dar la victoria por el simple hecho de mencionar el nombre, de haber venido al culto, de haber orado la mañana. O sea, eso todavía no es todo. La presencia de Dios no va a funcionar a menos que nos alineemos a su voluntad. A menos que comencemos a caminar para Dios. La presencia de Dios nunca va a ser avergonzada por sus enemigos, ¿ok? O sea, Dios aborrece la idolatría y no convive con ella. ¿Cuál fue el problema de los filisteos? Lo pusieron a Dios en medio de la idolatría. No te quieras llevar la presencia de Dios dentro tuyo si todavía no has renunciado a la idolatría. Cualquier clase de ídolo enciende la ira de Dios y visita la primera, segunda y hasta la 4ª generación de los idólatras. Lea
Éxodo 20, 5. Entonces Dios aborrece la idolatría. Si todavía no hemos derribado nuestros propios dioses, hay cosas que ocupan el lugar de Dios y que Dios lo tenemos para los momentos libres. Si hay algo más importante que Dios en tu vida, no quieras tener a Dios hasta que no derribe los otros dioses, porque se te va a armar el mismo lío que se le armó a los filisteos. Entonces Dios es poderoso y no puede ser avergonzado. Dios es todopoderoso. La presencia de Dios debe ser honrada, adorada. Es el ámbito donde su gloria se moverá a favor de los hombres. La presencia de Dios debe ser honrada, adorada, temida. O sea, veamos cuando el hijo de David, Salomón, hace un templo para la presencia de Dios, cómo se le ocurre honrarlo a Salomón, a Dios. Se ofrecían sacrificios, pero miren lo que hace este rey loco. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 62 al 66. Primera de Reyes 8, 62 al 66, dice la palabra de Dios. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Escuche esto. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, a los cuales ofreció a Jehová. ¿Cuánto? 22.000 bueyes. No sé si saca como la cuenta. Le fui a preguntar ya ¿cómo se llama? A mi hermano que trabaja en el frigorífico. Yo, ¿cuánto pesa un animal? Y llegamos a la conclusión que más o menos un buey debe andar entre los 400 y 500 kilos. Multiplíquelo por 22.000. Le da 900, casi 1 millón de kilos de carne. Solo de bueyes, pero había 120.000 ovejas. De una ofrendita. Saqué la cuenta, más o menos, vio que dan el precio de los animales en pie en el mercado de valores al mediodía en la radio. Más o menos me acuerdo lo que vale un animal medio. Hice la cuenta y solo de bueyes habrían dado más o menos en unos, eran 5.000 millones de pesos. Una ofrendita que ofreció Salomón a Dios. O sea, ¿y por qué dio tanto? Porque tenía. Porque Dios lo había bendecido. Cuando él da esta ofrenda, Dios se le aparece. No solamente, sino que Dios le habla. Pero tiene que seguir leyendo la historia, no se la voy a leer yo. Entonces, 63. Y ofreció Salomón sacrificio de paz, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. O sea, excedió todo. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel y una gran congregación, desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios por 7 días, y aún por otros 7 días más, agregaron 7 días, esto es 14 días, y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Amén. Esta es la vida normal del pueblo de Dios. No que Dios se te vuelva en contra, sino que Dios te beneficie impresionantemente. Pero ¿cómo se trataba la presencia de Dios? Se lo honraba, se le daba todo, lo mejor. El rey dijo, yo tengo mucho, así que voy a poner más que mucho. Y honró a Dios. Imagínense lo que fue matar 120.000 ovejas y 22.000 bueyes, todo el tiempo que llevó, días y días y días, ofreciendo a Dios y ofreciendo a Dios. Nosotros oramos 10 minutos y nos cansamos. Le damos 100 pesos y decimos, oh, qué gran ofrenda que di. La puse más que aquel que puso 50. ¿Y quién te dijo que te mediste con el otro? Hay que medirlo con quién se lo vamos a dar. Esto honra, dignifica a Dios.
o simplemente sacia la conciencia. Pero si no entendemos la presencia de Dios, tampoco la podremos disfrutar. Esa gente había entendido lo que había dentro del templo, lo que había en el arca del pacto. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros todo eso que pasó allá con Israel? ¿Cuál sería nuestra reacción si el arca esta mañana, mire si aparece y la podemos lograr traer de Israel, si no queda tampoco, pero si apareciera el arca del pacto, ese mueble de oro, imagínense, oro bruñido, los querubines, las lanzas de oro, de madera cubierta en oro, y ver todo eso acá adelante y saber que Dios está ahí. Serían así. ¿O no? ¿Sí o no? A mí me parece que sería impresionante tener y contemplar. Sí, wow. Pensar que eso pasó el Mar Rojo, abrió el mar, se quedó en el medio del mar hasta que todos pasaron. Pensar que eso los acompañó por el desierto, los llevó hasta la tierra prometida. Pensar que impresionante todo lo que el rey David danzó. Pensar que cuando Usa lo quiso tocar se murió. Pensar que Omni y Fine, que la cargaron una vez, murieron por su pecado. Y no sería otra cosa que digno de contemplar ese tremendo mueble que se encontrara esta mañana aquí. Lo cierto es que más que eso tenemos hoy acá. Es mucho más que lo que vimos, que el arca. O sea, esa presencia de Dios en el tiempo antiguo estaba en el arca. Hoy es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Porque hoy la presencia de Dios es a través del Espíritu Santo. Y a lo mejor no la podemos ver. Ahora, les voy a traer una palabra de revelación. San Juan capítulo 14, versículos 22 y 23. Yo sé que usted lo sabe, pero para mí es una revelación. Yo la menciono y hay gente que termina diciendo todo lo contrario en su vida porque no entiende esto. Ojalá hoy sea un día de revelación para muchos. San Juan 14, 22, 23 dice: y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Dónde está el arca? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama me va a cantar: te amo, te amo. ¿Sí? El que me ama, ¿qué dice? Qué poco romántico. Nosotros somos re románticos. Y hermano, yo pongo una música para orar que... es almático. Si te sirve, usala, pero es almático. Te ayuda a la parte del alma, pero eso no es espiritual. ¿Sí? Lo espiritual es cuando sin música, la presencia de Dios, porque si no te hace falta una muletita, un bastoncito. No está mal usar el bastoncito, si todavía no puedes caminar sin bastón, usalo, no hay problema. No es antibíblico. Pero hay gente que si no tiene musiquita no puede orar. Es lo mismo que si el pastor no te ora no recibe bendición. Es lo mismo. Porque estamos pensando en un Dios externo. Entonces, fíjese, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Escuche esto: y vendremos al templo. Sí. Bueno, ahora va a ver que sí. Y haremos morada en él. No está más. El arca no está más. Tóquese aquí. Toque esto. Y diga: uy, está acá adentro. Mira, acá está el querubín. Acá está el ala. Acá está la lanza. El anillo. La parte de abajo. Wow. Wow. Muy loco. Porque Dios habita en templos, pero no hecho de mano. Tremendo. Dios promete que su presencia vendría a vivir en los que le aman, no en todos. Sí, yo lo tengo al Señor. Y la pregunta sería: a ver, ¿cuál es el amor que tengo para Dios? Sí, yo lo amo. Yo no quiero que me diga, quiero verlo. Porque el que ama a Dios lo entrega todo, lo da todo. Hoy no puedo.
No, conmigo no cuente por ahora. ¿Vio? ¿Y de qué amor me está hablando a Dios? Si no, ni siquiera lo querés servir. No querés dar tu vida, tu esfuerzo. Ay, no, porque estoy cansado. Yo también estoy cansado. Hay días que estoy muy cansado, pero el gozo no me deja parar. La alegría, la presencia de Dios me da ganas de seguir, de hacer cosas. Ayer que estaba recansado, hermano, venía con una seguidilla de poco dormir porque me levantaba muy temprano para orar. Y bueno, después hay días que la semana pasada dormí muy pocas veces, que me acuesto un ratito. Entonces estaba muy cansado, pero el gozo no me dejaba parar porque yo estaba viendo que lo que estaba pasando era la obra de Dios. Y vi la obra de Dios en todo. Podría contarles cantidad de milagros de todo lo que vimos a través de lo que sucedió ayer en ese evento, esa fiesta. Entonces, cuando está en la presencia de Dios, se nota. Uno lo entrega todo, lo da todo, se esfuerza por eso. ¿Por qué? Porque en realidad uno ama a Dios y no se lo anda diciendo, lo vive. Denle un aplauso a Dios. ¿Está mal decirle que lo ama? No, está bien, yo también se lo digo, pero no alcanza con decírselo. Hay que vivirlo, hay que demostrarlo, hay que vivir para Él. De eso se trata. Sobre esa gente que ama a Dios, Dios reposa. 1 Corintios capítulo 6, tranquilo, estoy terminando. 1 Corintios capítulo 6, versos 17 al 19 dice: porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Escuche lo que dice, pues es muy confrontante. Huid de la fornicación, y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Escuche, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está sobre vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sabe cuántos de acá adentro todavía líderes, y a veces hasta los pastores me dicen, voy al templo? ¿Qué templo? Colectora 1603. ¡Eso no es el templo! Yo vivo en el templo. Se mudó acá, no acá. Esto es el templo. Voy a limpiar el templo. No se limpia el templo, lo hace Dios. Usted puede bañar la parte externa, pero el templo lo limpia Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando nos humillamos, cuando nos rendimos, entonces lo limpia Dios. Somos el templo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuánto sacrificio estamos dispuestos? Mire, como es Salomón, dio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas en el templo a causa de la presencia de Dios que había dentro. La pregunta es, ¿cuántos sacrificios yo estoy dispuesto a hacer dentro de este templo? Hoy vamos a aprender el valor de la presencia de Dios. ¿Cuántos sacrificios estoy dispuesto a hacer para que Dios se manifieste? Estamos desafiando al ejército, y cuando le tiré algún desafío, ya algunos, casi la mitad se quedaron en el camino. Sin embargo, vienen acá. No, pero es muy difícil. No es nada. Te estamos pidiendo como para que te despiertes nada más. Dios no pide mucho, lo pide todo. O sea, no es tiempo de vivir atormentados ya nosotros por los problemas. No, hermano, pero alguno todavía atado con vicio, atado con pecado. ¿Cuál es el problema? Es que no se dieron cuenta que son un templo. Entonces usan el cuerpo para cualquier cosa, para el deseo de la carne, para comer como animales, para enfermarse, porque se descuidan, no se cuidan. Esto pertenece a Dios. El pasaje que leímos dice que no sois vuestros. Ahora, hermanos, si vos tenés problemas acá adentro, pero llegás a entender que la presencia de Dios vive ahí, y tenés algún dragón, alguna cosa que todavía quiere permanecer, va a caer ante Dios. Vas a ser libre, vas a ser sano, vas a ser libre de vicio, vas a ser libre de pecado, si empezás a honrar y a temer a Dios dentro tuyo. Me voy a portar bien que estamos en la iglesia. La iglesia sos vos. Portate bien las 24 horas, honrá a Dios las 24 horas, adorá a Dios las 24 horas y amalo todo el tiempo. No es acá, o cuando estoy en la Casa Luz, o cuando estoy con algún hermano que no me vea el pastor. Nuestra casa puede ser la casa de Obededón, hermano. Tu casa tiene que ser una casa bendecida.
por causa de la presencia de Dios. El pecado no funciona, pero cuando tu casa tiene que ser una casa bendecida. Si aún no decidiste vivir para Dios y disfrutar esa inmensa y magnífica y poderosa presencia de Dios, este es el día para hacerlo. Voy a leer otra vez el pasaje que leímos recién para cerrar y veamos cómo nuestra relación con Dios puede ser gloriosa en su presencia. 1 Corintios 6, 15 al 20 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Escuche esto. ¿Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, con una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación y cualquier otro pecado que el hombre cometa. Está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y termino con un ejemplo que me impactó cuando Dios me lo mostró. Hace una comparación de una relación sexual ilícita con lo que es nuestra relación con Dios. Dice, el que se une con una prostituta, un cuerpo es con ella. Y yo me puse a pensar, si alguien va a tener una relación sexual ilícita, no lo va a hacer ahí en la esquina. ¿Sí? Bueno, me voy allá del otro lado de la calle. No. Se va a buscar un lugar. Primero que no es así nomás. Hay que preparar el lugar, hay que preparar los tiempos, todo. Porque no es algo, es algo íntimo. O sea, una relación sexual es algo íntimo. Nadie anda teniendo relaciones sexuales por la calle. ¿Sí o no? Claro, es algo íntimo, cerrado. Y tampoco es, vamos a tener relación sexual. Hay que tener dónde ir. Pero el que se une con una ramera, con una prostituta, un cuerpo se hace uno. Porque en realidad, y esto está tremendo, o sea, el término unir, el que se une, ese término unir, en la palabra griega es cola con K, donde viene la palabra encolar o pegar. El que se une con una ramera se hace uno. Cuando usted pega dos maderas de modo que queden bien pegadas, cuando usted las quiera separar, no van a salir, se va a salir, esta va a tener un pedazo acá, se salen las astillas y quedan pegadas. Por eso el pecado sexual fuera del diseño de Dios es tan grave. Porque uno se une a la persona, no es que tuvo un ratito de placer, se une con la persona y después te quedan pedazos pegados. O sea, te llevan las maldiciones de este y este lleva las maldiciones tuyas. Por eso el pecado sexual es tan grave fuera de la voluntad de Dios. Juego. Sí. Me tiré una canita al aire. Tuve un ratito de placer. Es grave. Porque no fue diseñado para el placer fuera del matrimonio, sí dentro. Y disfrutarlo a pleno dentro del matrimonio. Puede parecer desactualizado, pero lo desactualizado es lo de afuera, no lo de adentro. Esto permanece fiel. Entonces, encolar, pegar, es un acto en el que se pegan las dos almas. Es por eso el pecado sexual no es que uno tuvo un rato y se despegó, no, te quedó algo de allá, no te pasó lo mejor, porque fue un acto fuera de la voluntad de Dios. Lo que se transmite no es exactamente lo mejor. Yo le transmití la presencia de Dios en un acto que tuve sexual con una prostituta. No le va a transmitir le va a transmitir tu corrupción y ella te transmitió su pecado. Entonces, no solamente pecaste porque desobedeciste a Dios, tenés una carga de maldición encima que la vas a llevar hasta que realmente te arrepientas y le pidas perdón a Dios y decidas no volver más a ese agujero sucio. Entonces vas a ser limpio y libre. Pero solo Dios lo puede hacer. Es grave. Ahora dice que el que se une al Señor se encola, es la misma palabra que se encola, es uno con Él, un espíritu es con Él. No es que yo tengo a Dios, o sea, yo me uno a Dios, soy uno. Y si yo me llego a separar de Dios, no me puedo olvidar de Dios, me llevo un pedazo de Él. La gente que se aparta de Dios, ¿usted se cree que vive normal como antes cuando no tenía? Es imposible, tienen algo adentro que aunque vivan en el pecado, lo van a sentir todo el tiempo, que le acusa, que está mal. Él sabe que si Cristo viene o si se muere se va a ir al infierno. O sea, no vive más disfrutando del pecado.
cierto grado de disfrute carnal, pero dentro de su conciencia viven atormentados porque ya se unió al Señor. No se puede despegar del todo. Por eso clamamos por los pródigos todo el tiempo. El que se une al Señor, el término cola, pegarse al Señor, o sea, esto también es una relación íntima. O sea, unirse al Señor no tiene que ver con, sí, yo me uno al Señor. No, tiene que ver con encerrarse. Porque es la misma palabra que usa para unirse a una ramera. Las relaciones sexuales no se tienen en la calle. La intimidad con Dios tampoco se tiene delante de las demás personas. Hay un tiempo, todos los días, que uno tiene que tener para tener un tiempo de intimidad con Dios, encerrado donde nadie te vea. Yo vengo a la oración al templo. Sí, está todo bien, pero si no tenés intimidad, relaciones, no vas a cumplir el propósito de ser templo. Porque para eso hay que unirse al Señor. Y para unirse hay que tener intimidad. Y eso se hace cerrado la puerta, como dice San Mateo capítulo 6. En tu habitación. Es el que no tiene relaciones íntimas, no tiene nada. Puede vivir juntos, pero no son nada. Pero lo que sella el matrimonio, más allá que la bendición de Dios, es cuando se consuma la relación íntima. Usted puede aceptar a Cristo, pero si usted no tiene relación íntima, usted vive bajo el mismo techo con el Señor, pero no tiene comunión. Entonces los sacrificios, ese tiempo donde yo se lo doy todo al Señor y yo me uno a Él y soy uno con Él. Por eso el que se fue o está loco, porque no se puede romper eso. El diablo lo tentó, pero no puede despegar su experiencia. ¿Cómo te vas a olvidar lo que Dios hizo? Nunca me olvidaré. Y lógico, no podemos olvidar lo que el Señor hizo con nosotros. Por eso la mejor decisión que podamos hacer es recuperar la presencia de Dios. Y empezar a vivir para Él de verdad. O sea, donde muchos fallan es ahí. Le falta la manifestación de Dios porque no tienen intimidad. O sea, aunque vienen a la iglesia, viven como si no vinieran. Porque no tienen tiempo con Dios. Hermano, yo voy en la bicicleta y voy orando al Señor. Pero no podés tener relaciones sexuales arriba de la bicicleta. Tampoco podés tener intimidad con Dios. Podés orar, sí, pero no podés tener intimidad. Pero yo mientras trabajo oro todo el día. Está bueno, pero en el trabajo no puedes tener relaciones sexuales todo el día. Eso lo tenés que hacer encerrado en tu casa, en tu pieza, allá donde nadie te ve, allá. Ese es el tiempo que necesitamos. Ese es el que te une con Dios. Para algunos estoy hablando de China. Sin intimidad, hermano, no habrá manifestación de la gloriosa presencia de Dios. Pero quiero dar una buena noticia. Comienza un tiempo de la presencia de Dios en este lugar. Comienza un tiempo de la presencia de Dios de cada uno de nosotros. Eso se va a empezar a notar. Denle un aplauso. Se va a empezar a ver. Dios lo va a hacer. Es poderoso. La presencia de Dios va a hacer grandes cosas. ¡Aleluya! La pregunta es, y estoy cerrando, ¿dónde está la presencia de Dios de tu vida? ¿Será que quedó en la casa de Abinadab? ¿O está en la casa de Obed-Edom? ¿O ya la trajiste, pero todavía no le estás ofreciendo sacrificio? Todavía no estás dedicando ese tiempo de intimidad todavía. Pero hoy es un día para recomponer. ¿Por qué Dios nos habla? ¿Para retarnos? No, para avivarnos. Porque Él quiere eso. Porque sabe que la única forma que Él se pueda glorificar en tu vida es así. Entonces por eso hoy, después de este mensaje, aprendiendo a valorar la presencia de Dios. Porque a veces no nos damos cuenta y creemos que yo no sé qué creemos. Pero hoy vamos a salir de este lugar con una experiencia diferente. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos. ¿Estará olvidada la presencia de Dios en la casa de Abinadab como lo hizo Saúl? ¿Que nunca se preocupó por la presencia de Dios? ¿O será que la hemos querido usar como un amuleto? Como los hijos de Eli, como omnifines. ¿Será que hace tiempo que no ofrecemos sacrificio de adoración y honor con temor y con ofrendas de dedicación al Señor? ¿Será que ya no tenemos intimidad y nos distrajimos de tanto que perdimos el placer y el disfrute de ser hijos de Dios? Porque si vos no disfrutás ser un hijo de Dios, perdiste la intimidad con Él. Pero hoy es un día de recuperar la presencia de Dios. Hoy es un día de recuperar la presencia de Dios, iglesia.
No sé de qué manera, no sé en qué grado, pero hoy es el día de recuperar el arca, como lo hizo David. Y rápidamente yo quiero invitar que todos aquellos que quieran recuperar de algún modo, a lo mejor ya la trajiste a tu casa, pero no estás teniendo la intimidad que tendrías que tener. La tenés descuidada. Pero hoy le quieres decir, Señor, yo no te quiero dar mucho, te lo quiero dar todo. Todos los que quieran decirle al Señor, yo quiero unirme en un espíritu con vos y ser uno con vos. Y te voy a dedicar tiempo a intimidad. Me voy a unir como un hombre se une con una prostituta, con esa clase de unión donde se hacen uno. De la misma manera yo me quiero unir con el Señor en una intimidad poderosa. Una intimidad donde voy a recibir su vida, donde voy a recibir su poder, donde el Dios que abrió el mar rojo también va a abrir delante de mí todo lo que esté cerrado, donde el Dios que libró, que avergonzó a Dagón en el templo de Dagón, va a avergonzar los vicios, la basura que todavía pueda quedar en mi vida. Y seré libre de todo achaque, de toda enfermedad, de todo vicio, de toda opresión, de toda debilidad. Voy a ser libre porque Dios es poderoso, la presencia de Dios es poderosa. El arca del pacto estará aquí adentro y no voy a desperdiciar mi vida, la voy a consagrar a Dios. Pase rápido todo aquel que quiera decirle, voy a recuperar lo mejor que pueda de tu presencia.